Buenas noches, qué alegría que nos reunamos nuevamente para poder hablar de estas emociones y de todas estas áreas de nuestra vida, del diario vivir, que, que a veces son como unos impedimentos para poder nosotros caminar. El tema de hoy es la paciencia, por lo tanto la impaciencia también, ¿verdad? Que nos damos cuenta cómo nos hace falta a nosotros ser pacientes. Fíjense que en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, cuando se está hablando del amor, lo primero que dice es: el amor es paciente y bondadoso y no tiene envidia. Cuando empieza San Pablo a hablar de las características del amor, pone como número 1 la paciencia. ¿Y por qué pone la paciencia como el primer punto? Porque la paciencia es importantísimo para todo lo demás. Fíjense, dice: no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso. O sea, la paciencia ayuda a que no te irrites. La paciencia ayuda a que uno no sea grosero. La paciencia ayuda a no ser egoísta. O sea, la paciencia es una virtud tan importante para para toda la vida. O sea, nosotros necesitamos ir reconociendo realmente cuánta paciencia somos o somos personas impacientes. Hoy tenemos invitados, tenemos a Esteban, tenemos a Walter, tenemos a Francisco y a Ana Julia, que nos han acompañado en otras oportunidades, pero sus aportaciones son súper importantes. Así que les doy la bienvenida, gracias por acompañarme. ¿Qué me quisieran aportar ustedes sobre la paciencia? Bueno, yo creo que es una de las dificultades de nuestro diario vivir. Creo que todos lidiamos con ese aspecto de nuestra vida que es muy difícil, ¿verdad? A diario pues nos encontramos con situaciones que nos ponen en cuestiones de tomar decisiones y qué forma reaccionar ante ellas. Y creo que una de las virtudes que más debemos nosotros añorar para nuestra vida es que andamos muy acelerados. Uno de los problemas del por qué no tenemos paciencia es porque somos muy acelerados, ¿verdad? Yo estudiando este material me doy cuenta que sí, que también soy una persona impaciente en ciertas cosas, no nos gusta esperar. Y es porque ahora queremos, creo que el tener un celular, el acortar un montón de cosas, hacer un montón de trabajo por medio del celular, lo que nosotros hacemos hoy es que hacemos más cosas de las que se hacían antes. Entonces ahí va uno en el tráfico como Cupido, ¿verdad? ¡Bum, bum, bum, bum! O sea, y cuando uno se encuentra con un tráfico, está uno desesperado pitando que se apure, ¿verdad? O sea, realmente nos hemos vuelto personas impacientes. Walter. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de la paciencia es súper importante para poder mantener incluso la paz interna, el aprender a ser paciente. La verdad es que es una práctica del día a día, en todo momento. Y la impaciencia nos lleva a no disfrutar de la vida, a no disfrutar de las pequeñas cosas, a ver esas cosas o esos detalles como algo intrascendente de pronto. El mundo nos ha acelerado demasiado, nos ha llevado a un término de productividad tremendo que nos lleva a que todo debe ser inmediato. Estamos en una cultura de la inmediatez, de lo expreso, todo rápido, y eso nos ha metido en una rueda, digamos, realmente que nos ha llevado a la impaciencia. Qué importante es eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: viste qué luna más bella, viste la puesta del sol, viste o sea, qué cielo más estrellado, viste? Estamos tan sumergidos en el día a día, en tantas cosas, que hemos dejado de contemplar la belleza, la hermosura, los regalos de Dios, de contemplar incluso el proceso de evolución de nuestros hijos que van creciendo. Y fíjense cómo somos, que cuando uno está embarazado dice: ay, ya no me aguanto para que nazca. Cuando nace, ya no me aguanto para que camine. Cuando ya empieza a caminar, ya no me aguanto para que esté en el colegio, ya no me aguanto para que se gradúe, ya no me aguanto para que vengan mis nietos. O sea, estamos ya viviendo tan a futuro
que estamos perdiendo la riqueza de decir, me estoy disfrutando a mi bebé. Me estoy disfrutando a mi bebé ahorita que lo puedo abrazar y que se deja abrazar. Ya vendrá otro tiempo después. Estamos tan acelerados, ¿verdad?, que esto nos lleva a ser impacientes. Francisco. Sí, fíjate que ahora que al escucharlo a ustedes, realmente el ser impaciente nos impide a veces disfrutar, de, como tú decías, de los pequeños detalles. Yo leí un libro de Carlos María donde hablaba de que de repente en la mañana cuando me levanto estoy tan acelerado que no disfruto la ducha cuando me estoy bañando, lo rico de bañarse, porque estoy a comer, tragamos y no disfrutamos los sabores y toda la cuestión, ¿verdad? Y esos tiempos de espera que para las diferentes actividades podemos disfrutar de tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el tráfico, orar o hacer otras cuestiones. Puedo compartir Sí, claro. Fíjate que yo he sido sumamente impaciente. Me recuerdo que cuando estaba trabajando un poquito en eso, un día me tocó ir al doctor. Siempre me iba al doctor, trataba de ir donde amigos y conocidos que me recibieran inmediatamente para no hacer cola, ¿verdad? Entonces, una vez que fui, se me metió antes de pasar yo un visitador médico, yo furioso, ¿verdad? Pero me recordé que tenía que ser paciente y empecé a rezar el rosario. Cuando pasé después me dice, mira, me dio el diagnóstico y todo, me dijo, fíjate que el visitador que pasó desde ti me dejó acabar el tratamiento que vos necesitabas, me dijo, ha sido un premio a tu paciencia, me dijo. Entonces, fue una gran lección porque mi primera reacción fue molestarme porque iba a esperar, ¿verdad? Pero cambié de actitud, me puse a rezar el rosario, ¿verdad? Y todo, y el Señor me premió y me dio un jalón de orejas. Un jalón de orejas. Sí. Ana Julia. Yo creo que ese libro que escribió el padre Carlos Vallés de dejar a Dios ser Dios es bien importante porque muchas veces nuestra impaciencia interrumpe la acción de Dios. Hace 2 días una buena amiga me escribió para decirme que le habían diagnosticado Parkinson y yo le empecé a terapiar con el Señor. Lee el Salmo 23, que te vayan a dar la unción de los enfermos. Está tranquila, deja que el Señor sea tu pastor. Y estaba malísima, había pasado llorando y todo. Ayer fue al doctor y le dijeron que no era Parkinson. Y ella ya se había muerto y que cómo iba a ser mi vida a partir de mañana, que iba a tener el Parkinson y qué iba a ser de mí. Lo que pasa es que un médico le había dado unas pastillas muy fuertes. Y eso era lo que los músculos le tenían rígidos. Entonces me escribió y me dice, me ahogué en un vaso de agua. Y eso es lo que nos pasa cuando somos impacientes. Nos ahogamos en un vaso de agua porque no sabemos esperar. Sí, por eso el Señor nos dice, bástale a cada día su propio afán. Y poder confiar en el Señor, que cada cosa tiene un tiempo, un lugar, un momento. Si nosotros, eso está cabal en el libro de Eclesiastés, si nosotros nos ponemos a pensar, primero tenemos que tener paciencia para esperar el tiempo de Dios. Nosotros conocemos en la palabra cantidad de personas que cometieron errores por impacientes. Por ejemplo, Sara. Ya estaba la promesa. Ya Dios le había dado la promesa a Abraham, que con Sara iba a tener un hijo. Pero Sara, por andar de impaciente, ¿verdad?, le dijo a Abraham que agarrara a su esclava Agar. Y de ahí nació Ismael. Por la impaciencia de Sara, todavía el día de hoy estamos todavía viviendo los conflictos entre Ismael e Isaac, que es la descendencia, ¿verdad? Vemos también que por la impaciencia de Saúl estaba esperando a que llegara Elías, era, ¿verdad? Samuel, que llegara Samuel, ¿verdad?, para poder hacer el holocausto, para que el pueblo fuera a la batalla. Y como Samuel no había llegado, Saúl decidió hacer el holocausto, que eso le correspondía solamente hacerlo al sacerdote. Y entonces por eso el Señor le dijo por desobediente, ¿verdad? Es como que alguien, les pongo el ejemplo, lo que hizo en ese momento Saúl, es como que estemos esperando al padre a la hora de la misa, y como no llega el padre, un laico se vista de sacerdote y empiece a dar la misa. Así fue de grave, ¿verdad? Y por eso pues ya el Señor fue
esto lo fue llevando ya a una serie de sucesos, porque el problema es que la impaciencia, el cometer estos errores, nos lleva después a cosas más grandes. Es como un efecto dominó, ¿verdad? Cuando nosotros somos, por ejemplo, impacientes con nuestros hijos, ¿verdad? Llega un momento en que esto trae ya una consecuencia. En el caso de Saúl, pues trajo varias consecuencias después. Perdió esa unción del Señor, perdió todos los regalos que Dios le había dado al proclamarlo como rey, ¿verdad? Y esto lo llevó a cometer un error tras otro, tras otro. Pero ¿dónde comenzó? Comenzó justo cuando él decidió, por impaciente, hacer algo que no le correspondía. Ustedes que nos están viendo en esta noche, yo quisiera que evaluaran cuánta paciencia tienen y cuánta impaciencia hay. ¿Y a qué nos ha llevado? ¿Hasta dónde nos ha llevado esa impaciencia? Vamos a poner casos de impaciencia. A ver, compartan con nosotros casos específicos de impaciencia. Bueno, la verdad es que en un momento de mi vida yo soy diabético y por problemas ya representados por el tiempo de ser diabético, tuve un problema de mi vista. Me sometí a una operación con la promesa, pues, ¿verdad? O la certeza del médico de que ibas a poder quedar bien instantáneamente, ¿verdad? Y pues me operé. Llegué al tercer día junto con los demás que se operaron ese mismo día de la vista, ¿verdad? Todo el mundo feliz, ¿verdad? Que veía lo mejor, ¿verdad? Y cuando a mí me quitan el vendaje, pues yo no veo. Y desde ese día comenzó un cierto calvario en mi vida, porque yo esperaba, como dicen, ¿verdad?, de que en ese momento yo iba a quedar completamente sano. Mas, sin embargo, yo creo que el Señor empezó como a tratar esa impaciencia que yo tenía en mi vida, porque por mi mente empezó a pasar, bueno, ¿qué va a ser de mi trabajo? Yo dependo mucho de estar al frente de mi trabajo, ¿verdad? La vista es primordial para ello. Tengo empleados, ¿verdad? Y obligaciones que cubrir, en fin, todo eso empezó como a minar pues mi fe, ¿verdad? Es la fortaleza que tenía en el Señor, y empecé a cuestionar al Señor, a ser impaciente de por qué no había hecho conmigo lo que con los demás había podido hacer. Así se fue alargando un mes, 2 meses, ¿verdad? Y realmente había perdido mi visión en el ojo izquierdo, ¿verdad? Con el ojo derecho tenía una visión como de un 80%, y eso pues no, para uno que está acostumbrado a llevar una vida normal, pues es bien problemático, ¿verdad? Así fue, pasó el segundo mes y control tras control, el médico únicamente me decía: mire, Esteban, usted es un hombre de fe, ¿verdad? Si usted tiene fe y sus oraciones, el Señor va a orar, pero sea paciente, porque no es en mi tiempo que se va a sanar, es el tiempo que Dios quiera. Confíe en el Señor. Me llegó el tercer mes y pues yo no veía. Entonces como que ya empezaba yo a resignarme de que ya había perdido mi visión. Empecé a optar por escuchar la palabra de Dios a través de audios, la Biblia, ¿verdad? Porque no podía leer. Y a tratar de manejar con un solo ojo, ¿verdad? Y con lo poco que veía no podía manejar de noche, dependía de que me anduvieran llevando y trayendo, y es algo que me llevó a una depresión en mi vida, porque me sentía que ya dependía de los demás, ¿verdad? Y eso era cuestionable para el Señor, y vivía más que agradecido con el Señor de que tenía vida, quejándome por el Señor porque no me había hecho el milagro en el tiempo prudencial. Fue así como me invitaron a servir en un retiro de nuestra comunidad, y a regañadientes pues yo dije: voy, ¿verdad? Aunque voy a ir de estorbo, pero voy a ir. Para la gloria del Señor, realmente en una de las oraciones que se hace de sanidad física, el día domingo, pues me sometí a la oración confiando en el Señor. Viví más el retiro de lo que fui yo a servir, ¿verdad? Porque estaba tan necesitado del Señor y estaba tan distanciado del Señor, que ese momento fue crucial realmente, como cuando yo tuve mi primer encuentro con el Señor.
Realmente lo viví a plenitud y le reclamé al Señor. Ese día me solté, ¿verdad? Le dije: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Verdad? Yo te sirvo y mira cómo me pagas. Y ahí fue como el Señor quizás obró, ¿verdad? Y tuvo misericordia de este humilde servidor. Y como el día siguiente, ¿verdad? Ya un día normal, igual todavía no estaba laborando. Yo lo primero que hacía cada vez que me levantaba era ir al espejo, ¿verdad? Y ver si me podía ver, ¿verdad? Y mi sorpresa fue que cuando realmente abrí los ojos y me vi a través del espejo, ya podía ver con ese ojo. Corrí y le dije a mi esposa, ¿verdad? Mira, le digo, ya puedo ver, ya veo, ¿verdad? Y fue una situación que solo me recordó al ciego de Jericó, ¿verdad? Cuando le pedí al Señor la vista. Y creo que esos 3 meses que yo pasé, ¿verdad? Me sirvieron para que mi tolerancia, para que mi impaciencia cobrara otro rumbo en mi vida y aprender a ser paciente, que es en el tiempo del Señor que se dan las cosas. No es en mi tiempo, no es cuando yo quiero, sino que cuando el Señor obra, ¿verdad? Porque todo es para bien de los que aman al Señor. Qué precioso testimonio, hermoso testimonio. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de la paciencia y Esteban estaba compartiendo con nosotros un testimonio precioso de cómo el tiempo de Dios es perfecto, de cómo el Señor se tardó 3 meses en poder recuperar la vista, que se supone que era una operación que se hace común y corriente y que cuando a uno le quitan las vendas ya uno puede ver. Él se tardó 3 meses. Esteban, ¿qué aprendió de esta experiencia? Bueno, es tanto el aprendizaje que me dio el Señor, ¿verdad? Pero me llega a la mente el hecho de que pues yo era de las personas que iba a un centro comercial y se veía un lugar para discapacitados, lo utilizaba porque no había parqueo, ¿verdad? Pero cuando estuve en esa situación que no veía bien, que necesitaba un lugar donde solo llegarme a estacionar libre, ¿verdad? Estaba ocupado. Y lo curioso era de ver personas normales que se bajaban de su vehículo tranquilamente, ¿verdad? Y los que no lo necesitamos en su momento, no está disponible el espacio para a todas aquellas personas que tienen discapacidad, ya sean discapacidad física, ya sea de la vista, ya sea de sus miembros superiores o inferiores. Entonces, eso como que el Señor me reprendió, ¿verdad? En su momento. Y ahora cada vez que llego a un centro comercial yo respeto el espacio para los discapacitados o para las personas, para las mujeres embarazadas. Qué importante es realmente ponernos en los zapatos de las otras personas, porque muchas veces cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida normal, ¿verdad? En el alboroto del ir y venir del día, no pensamos en aquellas personas que tal vez necesitan esos espacios, que necesitan la ayuda que todos debemos brindarle. Entonces el Señor creo que empezó a obrar ahí, ¿verdad? Luego pues aprendí a confiar en el Señor, porque por la obra y la gracia del Señor mi trabajo se mantuvo, las necesidades se solventaron, ¿verdad? Y siguió caminando el trabajo, ¿verdad? A pesar de que yo no estaba al frente y que solo era, como dicen, por comunicación que se realizaba el movimiento dentro del trabajo. Y ahí viene, creo que la grandeza del Señor, pues confiar en Él. Y muchas veces creo que somos hombres de fe, que se ve nuestra fe puesta a prueba, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar plenos y confiados de que el Señor va librando nuestras batallas, que sin Calvario pues no hay resurrección, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a vivir ese Calvario de la mano del Señor. Es que saber esperar, esa es la clave, saber esperar. Confiar, el tener la confianza en el Señor, que el Señor siempre va a responder. Walter, comparta con nosotros un testimonio de esa paciencia, de alguna prueba que haya pasado. Quizá puedo compartir con ustedes un testimonio de cómo me sucedió recientemente, ¿verdad? Pasé prácticamente casi 10 meses sin trabajo
fue algo realmente muy difícil, sobre todo generar paciencia durante ese tiempo. Porque igual que mi hermano, me esforzaba, luchaba, trataba de hacer trabajos independientes, no todos salían, y fue muy difícil porque tenía que iniciar muchos procesos, y para mí quizás uno de los problemas con ser paciente es cuando no tengo el control de las cosas. ¿A qué quiero ver con esto? Con el hecho de que yo sometía un trámite, tenía que esperar cierto tiempo, pero no tenía mayor control de lo que se decidía en esa oficina. Tenía que esperar a que eso se fuera desarrollando de acuerdo a los procesos pertinentes. Entonces, para mí el no tener el control de algo es algo que me lleva a la impaciencia, y es algo que el Señor me fue mostrando a través de este proceso. Igual, obviamente el dinero escaseaba, pero por gracia de Dios nunca faltó nada en la casa, y me fui dando de una cosa, me fui dando cuenta de algo, y es que las cosas iban cayendo en su momento. No corrían a mi velocidad, pero caminaban a la velocidad de Dios, que es la mejor velocidad con la que podemos trabajar. Y durante ese tiempo, obviamente, hubieron momentos difíciles de impaciencia, de reclamo, de enojo, una reacción humana totalmente, pero la reacción divina es que a pesar de eso es esperar. Como decía mi hermana, en la paciencia el Señor también nos ejercita, y sobre todo la confianza en que Él va a obrar. Eso me llevó también al tema de la humildad en el sentido de buscar ayuda. Yo soy una persona que, como digo, siempre me ha gustado tener el control de todo, sentirme bastante autosuficiente, pero amanecer un día y decirle a mi esposa: mira, no tengo para el bus y tengo que ir a hacer un trámite, tenés que me dejes. Es decir, para uno de hombre que ha llegado a un tema de orgullo tremendo, con cierto nivel de éxito profesional, y acostumbrado a independencia y autosuficiencia, le voy a decir que el Señor me dio donde más me dolía durante ese tiempo, y lo bendigo porque me dio realmente donde tenía que dar. Y fui aprendiendo una cosa. En oración Él solo me decía: disfrutar. ¿Y qué voy a disfrutar? De pronto sí comencé a disfrutar la casa, hacía las cosas que tenía que hacer, y entendí y recordé aquellas bellas enseñanzas de: vos haces tu parte y lo demás dejáselo al Señor, y ahí esperás, ahí generás, ahí el Señor te va dando esa paciencia, te va ayudando a ejercitarla. Y comencé a tratar de disfrutar esos momentos. Pasaba en la casa, tratar de mantenerme ocupado, disfrutar la casa, disfrutar a mis hijos, el dar aportes que normalmente no daba, el hacer oficio en la casa, tenerle la cena lista a mi esposa cuando llegara. Son cosas que obviamente no las hacía, pero las comencé a disfrutar, y eso, y para mí es uno de los puntos importantes en el tema de la paciencia: aprender a disfrutar esos momentos que para nosotros es momento de desesperación o de aceleración, pero si el Señor nos regala esos espacios de tiempo, hay que buscar en qué el Señor quiere que los invirtamos, qué nos está enseñando el Señor a través de estos procesos, porque si algo debemos entender es que Dios es un Dios de procesos, es un Dios que nos enseña a través de la experiencia, es un Dios que nos va enseñando a través de estas situaciones que nos suceden. Y la verdad que si comparamos la paciencia de Él con la de nosotros, Él nos tiene una paciencia infinita, y es a lo que nos está enseñando, a ser pacientes, porque en la paciencia hay aprendizaje de confianza en Dios, que todo va a estar bien. Gracias, hermano. La verdad es que la paciencia también, cuando uno pasa por estas pruebas, siempre nos lleva a una mejor relación con el otro, con el prójimo. O sea, no solamente nos ayuda a nosotros a disfrutar de la vida y a decir: Señor, gracias por esta prueba que estoy pasando, pero también, como decía Esteban, si él antes no respetaban los parqueos que están reservados para personas especiales, ¿verdad? Nos lleva a ser tolerantes, nos lleva a saber esperar el proceso de cada persona.
porque incluso no solamente Walter, la paciencia suya, sino que la paciencia de su esposa también, para saber que tarde o temprano volvería a tener trabajo y volvería a ser proveedor, ¿o no? Así es. Sí, definitivamente, porque, híjole, es tremenda la paciencia y el amor de mi esposa. Es decir, les digo una cosa, es decir, esa situación, lejos de generar una división en el matrimonio, en nuestra relación, la verdad es que salimos tremendamente fortalecidos. Les digo, tremendamente fortalecidos como pareja, ¿verdad? El Señor utilizó eso para unirnos a ella, a mí y a mi familia. Mis hijos cobraron conciencia de muchas cosas y créanme, se han vuelto más responsables en muchas cosas, ¿verdad? Tienen otra dimensión del verdadero valor de las cosas y de las situaciones, del valor de la familia, de apoyarnos. Es decir, esa situación realmente, lejos de separarnos o de terminar siendo una desgracia, realmente ha sido una bendición tremenda en mi familia desde todo punto de vista. Y eso no porque yo sea la gran cosa o yo lo haya hecho, no, es decir, Dios obró tremendamente en nosotros a través de esa situación. Es que en Romanos 8:28 dice, todo es para el bien de los que aman al Señor. Y la verdad es que la paciencia no solo ustedes, porque yo en el caso de Esteban con sus ojos, la paciencia de Eli, porque yo me imagino que todos los días no veo, o sea, y el mal humor y el carácter que se cambia. Entonces ahí está a la que no le ha pasado nada, pero convive con el que está pasando por la prueba, y ahí está que el Señor le tiene que dar una paciencia para ser tolerante con alguien que le está diciendo no veo, y estar enojado y estar frustrado y estar ansioso, ¿verdad? O sea, realmente la paciencia es un regalo de Dios. Y Eclesiastés 3 dice lo siguiente: todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Hay tiempo para nacer y tiempo de morir, tiempo de arrancar y tiempo de plantar, tiempo de sanar, tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de llorar y tiempo de reír, de hacer duelo y tiempo de bailar. El punto siempre es, pero ¿por qué no pasa esto? O sea, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no me devuelve la vista? ¿Por qué Dios no me consigue un trabajo? ¿Verdad? O sea, cada uno está con ¿verdad? Con esta impaciencia de decir, pero ¿por qué Dios? Y es normal enojarse, por supuesto, si no somos solo ángeles, pero uno se frustra y dice, Señor, ¿qué estoy haciendo de malo? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el problema que yo tengo? Y uno de los problemas también, cuando uno está pasando por estos momentos de prueba, es que uno oye, ya el Señor me dio el trabajo que yo quería, ahora puedo ver mejor que antes. O sea, cuando uno empieza a ver que otros están recibiendo bendición de Dios, y que tal vez ni están en los caminos del Señor. ¿Verdad? Y uno dice, pero Señor, si yo estoy en tus caminos, si yo te sirvo, si yo trato de estar de verdad, de ser agradable a tus ojos, si yo trato de no caer en cosas que no te agradan a ti, ¿por qué tardas conmigo? ¿Verdad? Y ahí es cuando uno, después de haber pasado la prueba, uno dice, Señor, como Job le dijo, antes te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto, porque es más lo que uno gana que lo que uno pierde en medio de la prueba. Yo recuerdo que vivía en una casa donde la ubicación de la casa era un problema. Esto hace muchos años, mis hijos estaban pequeños y construyeron unas casitas, unas casas cerca donde yo vivía, pero abajo, porque mi casa estaba en alto. Y me acuerdo que eso le quitó la fuerza para que no subiera el agua. Fíjense que yo pasé 4 años sin agua. Entonces tenía que poner los barriles en el baúl del carro. O sea, el agua llegaba solo allá, cuando ya me imagino que todas las cisternas de todas las casas de abajo ya estaban llenas y todo eso. Y entonces subía el agua, pero esto era... O sea, pasé muchísimo tiempo que no tenía agua. Incluso me acuerdo que en una ocasión uno de mis hijos se enfermó del estómago, vomitó y fue una cosa horrible. Y no tenía una gota de agua a medianoche. Eso causa un impacto tremendo.
y tenía que meter los cántaros en el baúl del carro, iba a la casa de una amiga a que me regalara agua para llenar los tanques. A ella le dio una gran paciencia y una gran generosidad para estarme regalando agua. Y la verdad es que yo me di cuenta cómo el Señor trabajó en mi paciencia. Pero si a nosotros no nos pasan estas cosas, no podemos sensibilizarnos con aquellas personas que están pasando por pruebas y que son pruebas continuas. Por ejemplo, alguien que no ve, ¿verdad? Alguien que es un ciego de nacimiento y una persona que va a vivir ciega de por vida. Personas que están lisiadas, que han sido proveedores y por X o Y motivo ya no pueden ser proveedores de su casa. Uno entra y se hace uno con ellos. Y uno dice, Señor, perdóname porque yo ni siquiera era consciente de. Uno en ese momento, cuando está enfermo, uno piensa, o sin trabajo, piensa en aquellas personas las que uno no comprendió en su momento. ¿Verdad, Señor? O sea, no tuve paciencia con alguien que pasó por algo similar, porque no se curaba, porque estaba enfermo. Y ahora, Señor, con esto que me ha pasado a mí, me estoy haciendo más sensible, más humano. Estoy aprendiendo a tener más caridad. Uno tiene que vivir este tipo de experiencias donde uno siente que el silencio de Dios, la ausencia de Dios, que aunque sabemos que Él está ahí, pero calla, Dios calla. Como decía el padre Larrañaga, lo que más nos pone los pelos de punta es el silencio de Dios, decía el padre Larrañaga. Y es cierto, ese silencio. Tal vez ustedes que nos están viendo hoy están pasando por esta prueba, una prueba similar a la de mis hermanos, una falta de trabajo, una falta de un problema de salud física, y uno no ve la respuesta y ve que tarda. Por ejemplo, un diabético cuando no se le cura una herida. Y uno está, Dios mío, ¿verdad? No quiero que me vayan a amputar el dedo. Y uno está con esta impaciencia. Pero fíjense cómo cuando ya uno se abandona, cuando se abandona en las manos de Dios, cuando uno no se olvida de Dios, en el caso de Esteban, el volver, voy a servir, aunque estoy enfermo, aunque estoy mal, aunque estoy de depresión, aunque estoy enojado, le voy a servir a mi Señor. Y ahí es cuando el Señor puso su mano sanadora y pudo ver, ¿verdad? Y mi hermano, hasta que fue humilde, hasta que pudo empezar a hacer las tareas del hogar, que es lo más normal. Cuando uno de los dos no tiene trabajo, el otro tiene que tomar el rol de ser en ese momento amo de casa y servirle a quien está trabajando y llega cansado. Es que de verdad, todo esto termina haciéndonos mejores personas. Vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el tema de la paciencia, muy interesante, las aportaciones y los testimonios, porque creo que todos tenemos historias que contar, y especialmente cuando ya pasamos la prueba, porque tal vez en este momento alguno de ustedes está pasando por una prueba similar y estos testimonios ayudan a saber que tenemos que tener paciencia. Francisco quiere compartir un testimonio con nosotros. Y así que realmente al escuchar los testimonios de Esteban y de Walter, a nosotros, no de hombre, como que nos cuesta ser pacientes, ¿verdad? Todo lo queremos para allá y todo. Pero me les podía pasar contando en cuanto de problemas financieros y todo. Pero todos estos procesos me han servido para cultivar la paciencia. Yo le pedí al Señor que me diera paciencia, ¿verdad? Pero el periodo de aprendizaje es difícil. Pero al final entendí que así como Dios me enseñaba a ser paciente con sus respuestas para mí, también entendí que los tiempos de espera me ayudaban a ser una mejor persona y a entender a los demás, a tener más paciencia con los demás. Fíjense que nosotros en la comunidad, de repente, amigos y todo que están pasando situaciones difíciles, uno los invita a retiro, que vayan, y uno quisiera que la respuesta fuera inmediata, ¿ver? Sí, ya voy a ir, ¿ver? Pero de repente, no. A mí yo tengo un montón de amigos que paso invitándolos y todo. Me recuerdo el caso de un amigo que al final de pasar un cierto tiempo, yo no tenía cuenta de cuánto había llegado, empezó a asistir, y un día platicando me dice: mira, yo admiro tu paciencia porque pasaste 8 años invitándome, no te cansaste. Entonces, yo no había dimensionado el tiempo, ¿verdad? Pero fíjense que después de que me dijo eso, al mes lo secuestraron y murió, lo mataron.
Entonces a mí me impactó porque si en un momento de esos 8 años yo me hubiera aburrido de llamarlo, de invitarlo y todo, tal vez él no se hubiera acercado al Señor ante ese acontecimiento tal vez no hubiera estado preparado. Entonces eso a mí lo que me deja una gran lección que realmente incluso con mi familia, que a veces que es lo que más quiero, a veces con que soy menos paciente, ¿verdad? Entonces ante cada evento, ante cada acontecimiento que no se desarrolla como yo quisiera, lo que recuerdo es eso, la paciencia que Dios ha tenido para conmigo y que debo ser paciente y tratar de entender, tolerante con las otras personas. ¿Verdad? Que a veces es lo más difícil porque yo quiero que sean tolerantes conmigo, pero no soy tolerante con los demás. Entonces eso es también una lección que el Señor me ha enseñado, que tengo que estar más despierto para estar tolerante y en los tiempos de espera, no ser una espera pasiva, sino que activa, ¿verdad? Ver qué me quiere enseñar a través de lo que está permitiendo el Señor. Correcto. Y Ana Julia, gracias Francisco. Yo creo que he sacado un doctorado en la paciencia a raíz de mi vida, de las consecuencias por ser impaciente. Después de haber tenido todo a la mano, quedarme sin nada, uno se vuelve impaciente porque no está acostumbrado. Recuerdo de que mi director espiritual y mi pastor una vez me dijeron: tienes que regresarte a los Estados Unidos para tratar de recuperar tu matrimonio. Y yo no me quería ir. Así que yo creo que allá fui a sacar la maestría, porque el Señor me apartó de las cosas que yo quería. 8 años. En ese momento caemos en una quiebra económica bien fuerte, en lo cual, como decía Walter, uno se impacienta, pero tiene que ver qué es lo que va a hacer. Después de haberlo tenido todo, llegué a limpiar hasta baños en residencias a donde yo estaba acostumbrada a vivir, a donde yo estaba acostumbrada a que me sirvieran, entrar a esas residencias y tener yo que entrar con mi balde a limpiar baños, a cambiar sábanas, y todo fue bien duro para mí, pero siempre había una lección detrás. Esperar el pago de eso, cuando presento proyectos, tener que esperar. Cuando te dicen: mira, vení por el cheque y te dan la fecha del cheque. Justo ayer me dijeron: mira, ya está el cheque listo, lo fuimos a traer, y me dijeron: no, va a estar listo dentro de 2 semanas. Hay que esperar, esperar que te contesten si el proyecto es aprobado o no. Y cuando los estaba oyendo, el Señor me estaba revelando algo bien interesante. Me estaba dando la comparación de un horno con un microondas. En el horno tú cocinas a una temperatura correcta y es un proceso y es en el tiempo correcto. Pero en microondas es como nuestras vidas actuales, toda la carrera. Si está congelado, en 1 minuto se te descongela. Si el pan está tieso, le pones agua y se te aguada, pero el microondas siempre tiene una consecuencia. Te aguada el pan, pero a los segundos lo tenés tieso. Y esa es nuestra vida también. Que cuando nosotros no esperamos, o cuando nosotros queremos agilizar la temperatura o el procedimiento del Señor, nos volvemos microondas. Y el microondas tiene radiaciones, que son las consecuencias que después nosotros sufrimos en nuestra vida. Entonces, una pregunta bien interesante: ¿qué somos ahorita ante la urgencia y la necesidad que estamos pasando? ¿Eres horno o eres microondas? ¿Esperas en el Señor o le estás diciendo al Señor: apúrate, que necesito estar descongelada para hacer algo? Sí. Gracias por sus aportaciones. Realmente el Señor nos hace un llamado este día, ¿verdad? Primero a reflexionar. Porque nosotros podemos ver la impaciencia de todos los demás, pero no darnos cuenta qué tan impacientes somos nosotros, ¿verdad? Estamos casi siempre decimos: tú no tienes paciencia, tú eres una persona impaciente, pero realmente el Señor nos invita a que nosotros reflexionemos y digamos:
cuánta impaciencia tengo yo, ¿verdad? Y de qué me estoy perdiendo. Como la canción de Julio Iglesias, que yo lo he dicho varias veces, me olvidé de vivir. Y me olvidé de vivir porque precisamente estamos haciendo y estamos corriendo a un ritmo que nos está haciendo perder la esencia de la vida y la riqueza de la vida, ¿verdad? Y saber que al final todo esto pasará, ¿verdad? Al final todo pasa. Quiero contarles una historia. Dicen que había un rey que había conseguido un diamante grande y quería él hacer un anillo. Y un anillo donde adentro se pudiera poner un mensaje donde que le pudiera servir a todas las generaciones, a todos los reyes, a través de la historia. Y entonces él llamó a los sabios y les dijo: quiero que me den alguna frase que nos pueda ayudar en los momentos más difíciles en que estemos nosotros en el reinado. Dice que los sabios empezaron a buscar libros y buscar por todos lados y no encontraban nada, porque tenía que ser algo bien pequeño. Había en el reino, había un empleado ya bastante viejito, que había sido alguien que había estado ahí trabajando durante todos los años y ya venía de generación en generación, o sea que sus padres habían sido también servidores de la familia del rey y así, sus bisabuelos y todo. Y entonces a él se le quería un montón porque era una persona, pues claro, que era ya como que fuera de la familia. Entonces el rey le dijo: quiero que tú me ayudes a pensar qué puedo poner yo dentro de este anillo que nos pueda ayudar en los momentos que nos encontremos de más difíciles y que querramos escuchar una palabra de sabiduría. Y entonces el anciano le dijo: yo una vez estuve con un sabio que vivió también aquí y él me dio una frase que me ha ayudado a mí toda la vida. Yo se la voy a escribir en este papelito, usted no la vaya a leer, se la voy a poner dentro del anillo, ¿verdad? Y cuando usted esté pasando por un momento difícil, usted la lee. No lo vaya a leer. Entonces ya lo metió en el anillo y todo. La cosa que pasó el tiempo y invadieron el reino, ¿verdad? Y el rey tuvo que salir huyendo a caballo, ¿verdad? Lo andaban persiguiendo los que querían conquistar ese reino, lo empezaron a perseguir y él llegó en un momento en medio de un bosque donde dejó de escuchar el ruido de los caballos, como que el ejército que lo perseguía se había perdido. Y en ese momento se acordó del anillo, que en el anillo había un papelito. Abrió el anillo y cuando lee el papel decía en el papel: esto también pasará. Y cuando él lo leyó, se llenó de mucha esperanza. Entonces lo dobló, lo volvió a meter y decidió regresar, reunir al ejército de él que estaba disperso y volver a entrar a reconquistar, o sea, a pelear fuertemente con los invasores. Y entonces así lo hizo, reunió al ejército y pudieron echar fuera a los invasores y entran ellos y entonces empiezan las pompas y el pueblo, ¿verdad? Iba el rey con todas sus vestiduras divinas y todo eso ya como conquistador, que gracias a él se habían ido todos los enemigos. Y entonces el anciano que estaba cerquita, ¿verdad? Se le acercó y le dijo: lee el anillo. Lee el mensaje del anillo. Y él dice: ¿pero por qué? Si estoy en mi momento de gloria. Léelo, porque ese mensaje no solamente es para los momentos difíciles, también para los momentos en que uno es el número uno, para los momentos en que uno está con todo el vigor y con toda la fuerza, ¿verdad? Y entonces volvió a abrir el papelito y dijo: recuerda que esto también pasará. Y realmente eso todos lo tenemos que saber. Todo momento en el que estemos pasando, sea un momento difícil, ahorita tal vez ya la impaciencia es parte de tu vida. Y el Señor te dice: esto va a pasar, esto es temporal. Todo lo que nosotros vivimos es temporal. Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Hoy somos un escándalo público, el día de mañana no se acuerdan de nosotros. Hoy estamos enfermos, después estaremos sanos. Y si no, estaremos con todo el vigor interior para que el Señor nos dé la fuerza para superar la prueba. La verdad es que todo va a pasar. Lo importante es recordar que necesitamos del Señor
para que esa etapa difícil en la que estamos pasando con el Señor, las pruebas se pasan de una manera mejor. No quiere decir que no se va a sufrir, no quiere decir que no vamos a pasar angustia, que no nos vamos a enojar con el Señor. Si es lógico que nos enojemos con el Señor. Santa Teresa de Jesús le decía a este prisionero, cuando le dijo la Santa Teresa de Jesús, este prisionero, que iba a ir le iban a cortar la cabeza, y entonces Santa Teresa le estaba hablando de Dios, ¿verdad? Y entonces el prisionero le dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo Él me va a perdonar si yo lo único que he dicho son insultos para Dios? Y Santa Teresa de Jesús le dijo, pues también esos insultos Dios los escucha con amor, porque es una manera en que tú le dices, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces cuando uno le dice al Señor, ¿por qué? ¿Qué te pasa conmigo? Es una manera del corazón del hombre que sufre y que le dice al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Todos, tarde o temprano, tenemos que vivir la misma experiencia que vivió Jesucristo cuando estaba en el Getsemaní y después en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y gracias a eso que experimentó Jesucristo, Jesús puede acompañarnos en el momento en que nosotros sentimos que Dios nos ha abandonado. Walter, ¿qué quiere compartir o qué quiere aportar sobre este punto? No, precisamente sobre esa parte final que compartió Lorena, de ese momento de abandono. Yo se lo decía a mi esposa, yo le dije, mira, es que me siento abandonado, me siento solo. Y qué mujer más maravillosa me dio el Señor. Me dice, pero es que precisamente así te tenés que sentirme para que puedas percibir a Dios en tu vida. Es la única manera. Solo en la soledad y cuando todos los demás te han dejado y te sentías hasta abandonado de Dios, es que estás preparado para poder sentir realmente la presencia de Dios en tu vida. Y de verdad me impactaron esas palabras de ella, que obviamente fue el Señor hablándome a través de mi esposa. Y yo dije, es cierto, el mismo Señor estuvo solo en Getsemaní, lo abandonaron todos, lo dejaron todos, hasta se sintió solo del Señor, estaba diciendo. Y no sé, y es ese momento de paz en medio de la tormenta que uno interioriza hasta el corazón. Eso, el Señor está conmigo. Y su silencio realmente no es silencio, es un arrullo de amor, no es silencio realmente, Él está ahí. Qué bonito. Y es que la impaciencia no nos permite escuchar la voz de Dios, porque el Señor habla en la quietud, no cuando andamos como locos disparados de un lado a otro, ¿verdad? O sea, el Señor nos habla cuando nos acallamos, cuando nos detenemos, cuando paramos. A mí me pasa, yo siempre ando de arriba para abajo en 1000 por hora, pero a veces me trabo de la espalda y entonces tengo que pasar 3 días acostado y yo digo, sí, Señor, hoy me quieres hablar y me haces que me detienes a la fuerza, ¿verdad? Porque tengo que estar acostada. Gracias, Señor, porque me hablas. Bueno, el tiempo pasa, vamos a hacer una oracioncita. En el siguiente programa vamos a hablar qué puedo hacer yo para superar la impaciencia, para trabajar la paciencia, para mejorar en esto y cómo puedo descubrir yo de dónde viene la raíz de mi impaciencia. Yo les invito que cierren sus ojitos para poder hacer esta oración. Y esta oración que la encontramos en el libro de Encuentro del Padre Larrañaga es preciosa y dice, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, en el silencio de este nuevo día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para apreciar la bondad de cada uno.
Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Y que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Bueno, qué bonito es comenzar el día haciendo una oración como esta. Señor, dame paciencia, tolerancia, amor hacia los demás. Así que el tiempo se termina. No se olvide de buscarnos siempre en YouTube y en Facebook, en Agape TV, Canal 8. Ahí estamos. Y si hay programas que usted se perdieron de Para Dónde Vamos, también puede buscarlos, tanto en Agape TV en Facebook y también en YouTube en Para Dónde Vamos. Y ahí le van a salir los programas que hemos grabado anteriormente. Así que escríbanos, háganos sus comentarios que son muy, muy valiosos y muy agradecida. Walter, gracias. Esteban, gracias. Francisco, Ana Julia, gracias por acompañarnos en este programa. Sus testimonios es lo que enriquece este programa. Que Dios los bendiga y que sean felices haciendo felices a los demás. Pasen buenas noches.